Yo quiero hablar de el hombre al que Dios mira. ¿Cuántos saben que Dios nos mira? Amén. Yo sé que Él nos mira porque Él tiene ojos, sé que Él nos escucha porque Él tiene oídos, y sé que también Él nos habla porque tiene boca. Amén. Así es de que no dudes de que cuando tú le hablas a Dios, Él te está escuchando. Pero no dudes que cuando tú y yo hacemos cosas que no le agradan a Él, Él nos está mirando. Pero también te doy la buena noticia que cuando estamos haciendo cosas buenas para Él, también nos está mirando, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que Él nos bendice cuando hacemos cosas buenas, pero también dice que Él nos castiga cuando hacemos cosas malas. Cuando dicen amén. Amén. ¿Y sabes por qué nos castiga? ¿Sabes por qué nos regaña? Porque Él no sabe, no quiere que ni tú ni yo nos perdamos, ¿verdad? Él está esperando que tú y yo sigamos pidiéndole a Él la llenura de su Santo Espíritu y sigamos pidiéndole a Él que nos siga ayudando, porque sin Él no podemos seguir adelante, mis hermanos. Y quiero decirte que en la Biblia dice en Proverbios 15:3, voy a orar, prepárate con la palabra, voy a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios quien me use, quien ponga esta palabra en mi boca, que sea Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, aquí en la tierra como en los cielos, Dios. Yo te pido, amado Jesús, que tú unjas, Señor, mi boca, Señor. Que pongas carbón encendido, Señor, en mi boca, Señor, en mi lengua, Señor. Y que toda palabra, Señor, que salga por mi boca, Señor, sea tu palabra, Señor. Que sea esa palabra como espada de dos filos, Señor, hasta penetrar el alma, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que abra las conciencias, Señor. Y te pido, Señor, que toques los corazones de cada uno de tus hijos, Señor. También te pido que guardes esos corazones, Dios. Que si aún la palabra es un poco dura, Señor, o un poco fuerte, Señor, que no lo tomen personal, sino que únicamente, Señor, lo tomen, Señor, para poder restaurar, Señor, el alma de nosotros, Padre. Porque así la tomé yo, Señor, cuando tú me la dabas, Señor. Estaba yo mirando, Señor, que tú, Señor, hablabas a mi vida, Señor, y que aún, Señor, nosotros como ministros, Padre amado, podemos, Señor, ofenderte y lastimarte, Señor, con algunas cosas que nosotros hacemos, Padre. Por lo tanto, Dios, yo te pido perdón por cada uno de tus hijos aquí presente, Dios, y aún por todos los hijos, Señor, que tú me dices espiritualmente, Señor, donde quiera que estén, Señor, esos hijos espirituales que tú me has dado, Dios, allá en Los Cabos, Señor, en Yuma, en San Luis, en Puerto Peñasco, en todas las partes donde me has llevado, Señor, a llevar tu evangelio, Dios, y me has llevado a libertar al cautivo, Señor, y a sanar al enfermo, Dios. Señor, yo clamo a ti porque tus oídos están alertas, Señor, y clamo a ti porque sé que tú me escuchas, Dios. Te pido por todos ellos, amado Jesús, que tú pongas, Señor, en ellos, Señor, el querer como el hacer, Señor, de hacer solamente tu voluntad, Padre, porque tú, Señor, les has escogido y les has llamado hijos a cada uno de ellos, Señor. Y aún te pido, Señor, que a mí me sigas exhortando, Dios, y me sigas hablando, Señor, para que yo no me pierda, Señor, y me pierda ese privilegio de estar en tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos, Señor, y Señor, ahora crucifícame juntamente con tu Hijo, amado Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Amén. En Proverbios 15:3 habla la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Sabemos que en este mundo habemos buenos como también hay malos. Y sabemos que muchas personas, cuando nos miran a nosotros que andamos buscando la presencia de Dios, y nos miran a nosotros que estamos dejando las cosas de este mundo, muchas personas se irritan, se molestan porque tú cambias de estar en el mundo a estar en las cosas de tu amado Dios, del Padre Celestial, aquel que te dice que tienes el derecho de decirle Abba, Padre. Cuando tú y yo decidimos tomar a nuestro Padre Celestial como Padre, decidimos la mejor decisión, porque empezamos a entender que es el único que nos puede cuidar de los malvados, de los malos.
Sabemos que los que se llaman malos son aquellos que están obedeciendo a las tinieblas, que están obedeciendo al enemigo. Pero quiero decirte una mala noticia. En algunas ocasiones nos hemos dado cuenta que en algunas iglesias están inundadas las iglesias de más gente mala que buena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No estoy hablando de esta iglesia, porque en esta iglesia se predica el evangelio en espíritu y en verdad, y en esta iglesia se ministra liberación para que los que éramos malos nos convirtamos en buenos, ¿verdad? Pero no somos tan buenos todavía, porque todavía Dios nos sigue limpiando. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dice en su palabra que el que esté limpio, limpiese más. Yo no te puedo decir que yo soy completamente buena, porque yo haría mentiroso nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no creas que soy totalmente buena, no. Vas a llegar a ver en algunas ocasiones algunos errores que yo cometa, pero ¿sabes qué? Te pido que ores por mí, para que yo no me pierda en el infierno. Amén. Quiero decirte que Dios es lo que pide de nosotros, que estemos orando los unos por los otros y que no veamos la condición de la persona, del cristiano, sino que veas la necesidad tan grande que hay en el cristiano. Amén. Porque nosotros podemos decir somos cristianos, pero ¿cuántos frutos tienes realmente del Espíritu Santo de Dios? La palabra de Dios nos dice que por sus frutos os conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú y yo tenemos que dar testimonio de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo que Jesucristo hizo aquí en la tierra, y sus discípulos tenemos que practicar igual que ellos y trabajar igual que ellos aquí en la tierra. Si no lo estás haciendo es porque posiblemente todavía te hace falta buscar un poco mucho más a Dios, ¿verdad? Porque para que tú puedas moverte en el Espíritu Santo de Dios, necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia, para que todo venga por añadidura. Amén. Cuando tú y yo empezamos a tener una pasión por Cristo y empezamos a buscar a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él nos está mirando desde el tercer cielo, ¿sí? Porque Él tiene toda esa plenitud de poder mirar hasta acá a la tierra, poder mirar a cada uno de sus hijos. Sabemos que somos millones de personas, pero quiero decirte que bendición es que Dios nos esté viendo haciendo lo bueno. Amén. Tú y yo tenemos que preocuparnos por hacer lo bueno. Dice el Señor que si sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, dice el Señor que esto se convierte como en pecado, ¿verdad? Tú y yo sabemos que es lo bueno y sabemos que es lo malo. O sea, no nos engañemos. Amén. ¿Por qué te digo esto? No nos engañemos, porque algunas veces se nos quiere como que resbalar un pecadito, ¿verdad? Y nos queremos, o sea, pasar de listos y decir, ¿sabes qué? Al cabo no me mira. Hay alguien que sí te mira, y créeme que te mira y me mira, y ahí es donde nosotros tenemos que tener temor de Dios. Amén. Es necesario que tú te apasiones de Dios, es necesario que tú sientas ese anhelo, ese deseo, esas ganas de veras poder servir a Dios, poder escuchar la voz de Dios. Es algo que te tiene que entrar dentro de ti para que tú puedas tener toda la dirección correcta de parte de Dios. ¿Sabes que no es difícil buscar el rostro de Dios? No es tan difícil, es solamente que tú sujetes la carne y le ordenas a tu carne que es tiempo de buscar a Dios. Cuando tú sujetas la carne y le ordenas a tu carne que busque a Dios, la misma carne te va a obedecer, porque la carne está sujeta a lo que tú le ordenes y le mandes. Si tú le ordenas y le mandas a la carne que cometa pecado, el pecado va a ser cometido. Pero si tú le ordenas a la carne que cometa cosas buenas, como buscar el rostro de Dios, o como pedir perdón, o como dejar cosas del pasado, o como dejar el orgullo, dejar la arrogancia, dejar la prepotencia, dejar la ira, el enojo, la violencia. Porque ¿cuántos han conocido cristianos violentos? Yo he conocido cristianos agresivos, violentos, que se les olvidó que no es contra carne ni sangre, ¿verdad?
Se les olvidó que es contra principados, gobernadores y huestes. Gloria a Dios a aquellos violentos que no se pelean con la carne y sangre, que se pelean con espíritus inmundos, con el mismo Satanás y sus demonios, ¿verdad? Porque sabemos que ellos están sujetos a obedecerle a los ungidos de Jehová. En Salmos 11:4 dice, mis hermanos, Jehová está en su santo templo. ¿Cuántos saben que Jehová Dios está en su santo templo? Allá en su reino Él está, ¿verdad? Dice que Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Quiénes somos hijos de hombre nosotros? Nosotros nacimos de mujer y hombre, ¿verdad? Dios procreó la familia, la pareja, para que nosotros pudiéramos nacer. Por lo tanto, Dios nos está hablando y dice que desde su trono Él nos examina a los hijos de los hombres. A los hijos, nosotros, nos examina. Y cuando Él empieza a examinarnos a nosotros, mis hermanos amados, Él empieza a mirar la condición en la cual tú y yo vivimos. Él empieza a mirar la necesidad que tú y yo tenemos. Él empieza a mirar realmente tus sentimientos que tú y yo tenemos. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo a una larga edad. Afortunadamente hay jóvenes que llegan a tiempo, ¿verdad? Y no se fueron por muchos años viviendo en el mundo. Bienaventurados los jóvenes que han decidido caminar en el camino de Dios. Bienaventurado joven, y no te dejes engañar, no te dejes regresar al mundo, porque el mundo ahora está peor que antes. Bienaventurados son ustedes que ahora deciden estar en la presencia de Dios, porque es la mejor decisión que ustedes han tomado. Bienaventurados son porque Dios tiene galardones grandes para ustedes, mis hermanos. Y yo sé que los jóvenes ahora van a hacer la diferencia. Van a tocar corazones de ancianos, de adultos, ¿verdad? Aún hay niños que tocan los corazones de los adultos, de los jóvenes. Y te lo digo por experiencia, porque yo trabajo con muchos niños y he mirado cómo Dios ha levantado niños a ministrar aún liberación y sanidad. Para muchos es como sorprendente que un niño de 10, 12, 15, 8 años sea usado por el Espíritu de Dios echando fuera demonios. Para aquellos que no han visto esto, que es real, es verdadero y no lo han experimentado, pudieran decir, no, pues yo no creo, ¿verdad? Como un niño de 8 años, de 10 años, de 12 años, de 15 años, está ministrando a un grandulón, ¿verdad? Todo endemoniado, y el niño sacándole los demonios al adulto. Pues yo lo he visto y lo he presenciado y tenemos testimonio vivo y tenemos videos de cómo hay niños que fueron ministrados, se les ministró liberación, recibieron en la ministración el Espíritu Santo de Dios y en el momento el Espíritu de Dios empezó a actuar dentro de ellos. Valientes escogidos de parte de Dios que empezaron a creer en Dios y empezaron a dejarse usar por Dios. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido que desde niños el Señor nos hubiera usado, ¿verdad? O nos usara de la manera que ahora nos usa para poder bendecir a muchos más niños? Sabemos que hay muchos niños ahora que están afectados, dañados, porque ahora las escuelas están de peor en peor. Hay una información que no es la información de Dios y se está deteriorando la mente de los niños. No solo Dios está mirando a los buenos, también está mirando a los malos. También está examinando las intenciones de todos los seres humanos. Nos examina a ti y a mí. ¿Cuántos saben esto? ¿Qué crees que te examina? ¿Qué crees que te examina? Totalmente tu corazón, tus pensamientos. ¿Sabías que Dios conoce tus pensamientos? ¿Sabes que Dios conoce tus pensamientos? ¿Sabes que Dios sabe tus intenciones? Cuando hay intenciones buenas, a Dios le agrada.
Pero cuando hay intenciones malas, a Dios le desagrada, ¿verdad? Como hay momentos que los jóvenes se salen del redil, del Señor, y el enemigo está a un lado del oído izquierdo y está continuamente susurrando. ¿Cuántos saben esto? Como chiste, ¿verdad? El angelito malo y el angelito bueno, ¿verdad? Como chiste. Pero es la verdad, ¿verdad? El espíritu inmundo de este lado y el espíritu bueno de este lado. Sí. Y el espíritu malo susurrando diciendo: fornica, no importa, ¿verdad? Fornica, no pasa nada, no te preocupes. A fin de cuentas el amor Dios lo hizo y pues vive el amor, ¿verdad? El Espíritu de Dios diciendo: no forniques porque te vas a ir al infierno. No forniques porque posiblemente esta persona está enferma y te puede infectar, contaminar, ¿verdad? Y no nada más esto, hay tantas cosas que el enemigo siempre va a querer susurrarnos a nuestro oído. Pelea. Y el Espíritu de Dios te dice: no, yo quiero de ti mansedumbre. Y el espíritu inmundo: no, pelea. Y empieza como a provocar algo dentro de nosotros el enemigo, algo que empieza a frustrar nuestros sentimientos, nuestras emociones, que empieza a provocarlo. Pero si tú estás de veras creyendo que el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios te dice: no, yo te voy a dar mansedumbre, yo te voy a dar paciencia, porque sabes que la paciencia solamente Dios la da. La paciencia no es fácil tenerla el ser humano, porque todos nos irritamos, todos tenemos caracteres, algunos muy fuertes. Yo era una de las personas que era muy irritada, y mi carácter me obligaba a que, mis hermanos, a ser agresiva y muchas veces a golpear. Cuando Dios vino y cambió este carácter para bien, el carácter que Él me lo dio para pelear en la guerra espiritual. Amén. No te asustes si tienes un carácter violento, un carácter agresivo. Asústate si este carácter agresivo y violento lo tienes para provocar cosas de las tinieblas. Pero maravíllate si tienes este carácter. Deja que Dios lo use para pelear en las tinieblas y arrebatar esas almas que están cautivas, porque solamente los violentos y solamente los valientes arrebatamos a muchas almas que están cautivas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los que son pasivos también son bendecidos por Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que te hizo el carácter y me hizo el carácter. No creas que porque eres pasivo eres un tonto, nada que ver. Es una persona inteligente, astuta. Eres una persona astuta, inteligente. La palabra de Dios nos dice que seamos astutos como la serpiente, ¿verdad? Y mansos como la paloma, no mensos. Que por ahí no ves, soy menso, no eres menso. ¿Ven? Dios está con nosotros. Tienes que tomar todas las áreas de tu vida que hay en ti, las tienes que tomarlas y ponerlas en las manos del Espíritu de Dios, para que todo lo que Dios ha formado en ti lo forme para su servicio, mis hermanos amados. Nosotros tenemos que saber que todo lo que somos, mucho de lo malo que traíamos en otro tiempo fue por lo mucho que aprendimos en el mundo, porque tú y yo no teníamos al Espíritu de Dios. Ahora Dios quiere derramar de su Santo Espíritu en ti, pero Dios necesita que tú empieces a obedecerle, que tú empieces a dejar las cosas viejas y empieces a adquirir las cosas nuevas que Él tiene para ti, para mí. Amén. Mira, no nos engañemos. Tú y yo sabemos cuáles son las áreas afectadas de nuestras vidas. A ti y a mí nos conviene cambiar. A ti y a mí nos conviene dejar todas las cosas del mundo,
Nos conviene dejar esos caracteres que no agradan a Dios, porque todo lo está viendo Dios, todo lo escucha Dios. Y muchas veces Dios empieza a corregir a través de sus profetas, pero desafortunadamente hay personas que no quieren ser corregidas. ¿Y sabes cómo se les llama a estas personas? Necias. Pero la que se deja corregir, la persona que se deja corregir, ¿sabes cómo se le llama? Sabia. Entonces tú y yo tenemos que ser personas sabias, personas que realmente queremos tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Yo soy una de ellas. Yo soy una de ellas. El carácter de Cristo es pasivo, ¿verdad? El carácter de Cristo tiene paz, tiene tranquilidad. El carácter de Cristo tiene paciencia. La paciencia te produce a entender a los demás. Una persona que no tiene paciencia no entiende a los demás. Al contrario, te frustran, ¿sí o no? Te frustran, te molestan, te hacen pecar. Y cuando tú ya pecas, tú ya abriste una puerta. Y esa puerta puede utilizarla el enemigo para traerte otros espíritus inmundos. Nosotros tenemos que pedir al Padre que nos dé esa sabiduría para que nosotros podamos realmente sobrellevar las cosas del mundo en santidad, para que allá afuera no nos corrompamos, para que allá afuera no nos contaminemos, para que allá afuera no nos hagan caer en pecado. Y si nos hacen caer en pecado, al instante ir a pedir perdón al Padre que esté en los cielos, que Él escuche el arrepentimiento de tu corazón, para que ese pecado salga de tu vida y se cierre la puerta. ¿De qué mirada está hablando el Señor aquí donde dice que Él nos examina? ¿Cuál es la mirada que Él pone a la tierra para podernos ver a los seres humanos? Él está hablando de qué tipo de mirada es. Es una mirada general, obviamente. Cuando tú vas por la calle podrás mirar muchas cosas, pero una cosa es cuando tú te fijas en algo especial. Dios mira algo especial en ti. Dios puede mirar algo muy especial en ti, como lo mira en mí. Cuando Dios mira algo muy especial en ti, Él empieza a interesarse más en ti. ¿Sabías esto? No sé si me estás entendiendo. Yo sé que Dios mira cosas muy especiales en ti, y posiblemente están muy adentro de ti. Y tú piensas que no hay cosas muy buenas dentro de ti para poder agradar a Dios. Pero quiero decirte, hay tantas cosas buenas dentro de ti. Tan así que Dios te hizo a su imagen y semejanza. Y están ahí muchas cosas dentro de ti que son muy iguales a las de Jesucristo. Pero si tú no las descubres y no te das cuenta las cosas buenas que hay dentro de ti, las vas a tener escondidas. Pero cuando Dios fija su mirada en ti y en mí y mira esas cosas que son muy buenas para Él, muy especiales para Él, Él empieza a poner la atención más en ti y empieza a mover tu vida de tal manera que empieza a hacer cambios en tu vida. Y cuando menos piensas, mi hermana, mi hermano, empiezas a darte cuenta que tú empiezas a hacer cambios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? De ser una persona agresiva, grosera, maltratadora, una persona enojona, empiezas a ver, todo lo contrario. Y dices tú, wow, ¿en qué momento Dios me cambió? En el momento que Él fijó su mirada en ti y miró más lo bueno que lo malo, porque lo malo, dijo, te voy a quitar esto malo y lo voy a arrojar al fondo del mar, y ahora voy a empezar a activar lo bueno que hay en ti.
Porque Dios no te hizo malo, mi hermano, mi hermana. Dios nos hizo buenos y nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué nos hizo malos en otros tiempos? El pecado, ¿sí o no? El pecado concebido de los padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y el pecado que tú juntamente hiciste, ¿verdad? Pero a Dios no le importa tanto todos los pecados, le importa lo que hay dentro de nosotros. Y tarde que temprano nuestro Dios mira, pone su mirada fija en nosotros y nos llama a la luz. ¿Cuántos de nosotros nos podemos ahora gozar y decir: ¿sabes qué, Dios? Gracias por el privilegio de haber puesto tu mirada en mí. Gracias, Jesús, porque ahora, Señor, puedo saber que de veras tengo la esperanza de estar en tu reino un día. Gracias, Jesús, porque aquí en la tierra ahora puedo tener esa paz que nunca había tenido. Gracias, Jesús, porque ahora puedo resistir al diablo con las tentaciones. Gracias, Jesús, porque yo ahora no me peleo con la vecina, aunque me esté provocando, no me peleo con ella. En vez de pelearme, le llevo un ramo de flores. Gracias, Jesús, porque ahora no volteo a mis hijos con el cinto y el cordón de la luz. Ahora primero les hablo y les llamo la atención. Les tengo paciencia, porque la paciencia no se compra, la paciencia se adquiere del Espíritu Santo de Dios. La paciencia se adquiere del Espíritu de Dios. Y cuando hay paciencia hay sabiduría. ¿Por qué? Porque la paciencia te detiene a no cometer errores. Te detiene a que no des un paso falso y termines perdiendo la batalla. ¿Me estás entendiendo? La paciencia te detiene a seguir adelante y a soportar, aunque se te regañe y aunque se te llame la atención y aunque no te guste lo que te están hablando por tu bien. La paciencia te hace seguir adelante en el lugar donde Dios te estableció. La paciencia te hace abrir puertas para otros. Porque sabes que hay familiares que posiblemente les estás hablando y te mandan por un tubo, como dice un dicho, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Y dices: no importa, yo seguiré orando por ti. Si tú no tuvieras paciencia, dijeras: bueno, pues ahí te ves, ¿no? Pero como tenemos paciencia y sabemos que nosotros tenemos que reclamar a nuestros familiares, tenemos que reclamar lo que es de nosotros, esa paciencia que solamente Dios nos da. Cuando Él fijó su mirada en ti, tú y yo fuimos privilegiados. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos privilegiados. Tú y yo somos bendecidos, porque ahora sabemos el potencial, el poder, la autoridad que nosotros tenemos. Cómo nosotros podemos declarar una palabra y esa palabra se activa inmediatamente. Cómo tú y yo podemos decir: sé sano, y la persona se sana. Cómo tú y yo podemos decirle a la persona: sabes que no te preocupes, yo voy a orar. Y empiezas a apacentar el corazón de esa persona y te empiezas a dar cuenta que tú eres útil, que tú eres bendecida, bendecido para bendecir a los demás. Nosotros tenemos ese privilegio de poder aún sacar a muchas personas del mismo infierno, solo con la palabra que sale por la boca de Dios, la palabra que Dios pone por tu boca. Tú tienes que empezar a activar la fe y tienes que empezar a activar esos dones que Dios te ha dado y empezar a ver la gloria de Dios. Porque es necesario que tú y yo veamos la gloria de Dios. Una persona que no ha visto la gloria de Dios, no le interesa entonces estar en el reino de Dios. Está pasiva, tranquila, como que ahí se va, no importa. Pero cuando empiezas a ver que realmente Dios te respalda, te empiezas a interesar más en las cosas de Dios. Amén. Cuando Él enfoca su mirada
Su mirada es determinante, determinante. Él cuando dijo, tú, a mí me gustas, tú vas a llevar la palabra, toda palabra la vas a llevar a toda criatura. Tú vas a predicar la palabra. Tú eres profeta. Ahí es donde el Padre está fijando su mirada en ti y en mí. A ti te voy a dar la unción, a ti te voy a dar el poder, a ti te voy a dar la autoridad, a ti te doy sueños, a ti te doy visiones, a ti te doy revelaciones. ¿Y sabes qué empieza a pasar? Empieza a pasar que te empiezas a dar cuenta que tú no eres de este mundo, que vives en este mundo, mas no eres de este mundo, porque empiezas a experimentar cosas sobrenaturales que nunca en tu vida anterior habías experimentado. Allí es donde te empiezas a dar cuenta que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, que cuando Dios te profetiza, la profecía se cumple, que cuando Dios te promete, sus promesas se cumplen. Muchas veces la gente quiere que las promesas se cumplan así, pero las promesas no se cumplen cuando tú quieres, sino cuando Él quiere, cuando Él está fijando la mirada en ti y realmente está mirando que tú le estás echando ganas. Porque sabes que Él te quiere bendecir en gran manera, pero Él quiere que te esfuerces. Él quiere que te esfuerces, Él quiere que actives la fe, Él quiere que empieces a caminar con fe y que aunque haya espinos y piedras, tú digas, yo quito esas espinas, yo quito esas piedras, pero yo voy a llegar al objetivo de Jehová Dios de los ejércitos. Que empiezas a ver la gloria de Dios y te empiezas a alegrar y te empiezas a llenar de felicidad y de gozo y empiezas a transmitir ese gozo, esa felicidad a los que te rodean. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen felicidad? ¿Qué pasa con aquellos que tienen solo amargura, enojo, iras? Contaminan también a los demás. Amargura. Una persona que no ha sido nacida de nuevo está obviamente viviendo en el viejo hombre. No vive una naturaleza nueva. No vive en el Espíritu de Dios. Y desafortunadamente estas personas, en vez de ser de bendición y edificar a los que están en el mundo, son piedras de tropiezo. Cuando Dios pone la mirada en alguien, Él enfoca su mirada y empieza a usar a la persona en gran manera. ¿Qué es lo que hace Dios? Él enfoca su mirada, empieza a enseñarte con discernimiento la palabra, te la empieza a revelar, porque sabes que todos pueden leer la palabra de Dios, todos podemos leer la palabra de Dios, pero no todos tienen la revelación de la palabra de Dios. Solamente aquellos que realmente están en la voluntad de Dios. Hay muchos teólogos, hay muchos maestros de la palabra, hay muchos que están en universidades, hay muchas personas que son aparentemente muy sabios, pero no sabios de la presencia de Dios, porque la sabiduría de ellos es sabiduría de hombre, y cuando hay sabiduría de hombre no está el Espíritu de Dios ahí. Y desafortunadamente estas personas después piensan que ellos saben más que Dios. En Isaías 66:2 dice la palabra: mi mano hizo todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Somos todos nosotros, todo lo que está en el mundo, Dios lo hizo. Dice, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraren a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios quiere que tú y yo seamos humildes de corazón,
y que temblemos en la palabra de Él. Escucha lo que está diciendo Dios. Dice: yo hice o yo creé todas las cosas, todo lo miro, pero mi vista se enfoca en quien dice yo, en quien hace mi misericordia y en aquel que tiembla en mi palabra, dice el Señor. ¿Qué es temblar en la palabra de Dios, mis hermanos amados? Temblar en la palabra de Dios es cuando tú escudriñas la palabra de Dios y empiezas a ver las cosas que a Dios no le agradan. Tu misma carne empieza a temblar, porque sabemos de antemano que esta carne es pecaminosa y sabemos que esta carne puede desobedecer al Padre, ¿verdad? Pero cuando tú y yo entendemos que tenemos que dejar todas las cosas del mundo, y tenemos que dejar nuestras malas maneras de vivir, ahí es donde nosotros estamos viviendo con la sabiduría de Dios. Y estamos entendiendo que si tú y yo no somos misericordiosos con los demás como Él lo fue, nosotros no estamos viviendo una vida como Dios quiere que tú y yo la vivamos. Que Dios mira y fija su mirada en aquel que es pobre y humilde. Y no te estoy hablando de pobreza económica, te estoy hablando de humildad. El que dice que tiene mucho, y el que dice que todo lo sabe, y el que dice que todo lo puede, ¿verdad?, en su carne, y no es pobre y humilde, Dios lo aborrece. Dios no lo toma en cuenta. Dios lo hace a un lado. Nosotros tenemos que saber que Dios todo lo mira, y nos está hablando tanto a la mujer como al hombre. Él quiere que tú y yo seamos humildes y que nosotros tengamos temor de la palabra. Temor no quiere decir miedo, sino respeto a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Respeto a la palabra, mis hermanos. ¿Eres una persona humilde? ¿Somos realmente una persona humilde? ¿Respetamos la palabra de Dios? ¿Respetamos a sus pastores? ¿Respetamos a sus ministros? ¿Respetamos a los profetas? ¿Respetamos a los que son instrumento de Dios? Eso es ser humilde. Tú y yo tenemos que ser humildes. Pero yo te estoy hablando de los profetas, pastores, ministros, apóstoles, siervos de Dios ungidos. Te estoy hablando de respetarlos a ellos, ¿verdad? Porque son los que llevan la palabra en espíritu y en verdad. Sabemos de antemano, sin el plan de juzgar y criticar. Sabemos que hay pastores que se saben mucho la letra, pero el Espíritu de Jehová Dios no está sobre de ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay palabras que muchos pastores que hablan en la carne, tú no puedes respetar esas palabras que vienen por la carne, porque esas palabras pueden hacerte daño, te pueden lastimar. Te doy un ejemplo. Hace tiempo yo ministré a una familia que ahora ellos son pastores. Me los llevaron a mi departamento. Y esta familia tenía como 17 años padeciendo y sufriendo con un hijo con esquizofrenia. Y esto es para la gloria de Dios, mis hermanos. Porque yo no hago nada sin el Espíritu de Dios, mis hermanos. Es el Espíritu de Dios que está sobre de nosotros, el que hace los milagros, ¿sí? Y quiero hablarte de cómo es la condición de un pastor que no tiene el Espíritu de Dios y un pastor que sí tiene el Espíritu de Dios. Cuando esta familia llegaron a mi casa, yo todavía no pastoreaba. Yo solamente servía a Dios porque estaba muy agradecida y sigo agradecida. Me enamoré totalmente de Dios. Dejé todo por Dios. Decidí yo misma obedecer a Dios.
decidí padecer y sufrir, ¿verdad? Padecer y sufrir, o sea, por causa del nombre del Señor, porque se padece y se sufre. Yo decidí hacer las cosas conforme Dios me las ha mandado a hacer. En algunas ocasiones te voy a decir, sí, 2 que 3 veces le he desobedecido a Dios, pero Él siempre tiene su mirada fija en mí. Llegó esta familia, y esta familia llevaban a su hijo con esquizofrenia. Ellos se aferraron a no meter a su hijo a un hospital psiquiátrico, mis hermanos amados, pero sufrían, padecían continuamente de día y de noche. El muchacho con multitudes de espíritus inmundos, este muchacho continuamente los quería matar. Ellos no podían dormir en la noche, tenían que velar uno o el otro, porque el muchacho, de donde quiera que fuera, encontraba un cuchillo y buscaba todas las formas de quitarle la vida al padre o a la madre. Y es todo verdad lo que yo te estoy diciendo, delante de Dios te lo digo, y Dios sabe que yo no miento. Cuando ellos llegaron a mi casa, llegaron afligidos, preocupados, ya estaban cansados, abatidos, ya habían buscado psiquiatras, psicólogos, ya habían buscado medicamento, ya habían buscado todas las formas para que ese muchacho fuera libre. Quiero decirte que cuando el Señor a mí me mostró la situación en la cual ellos se encontraban, el Espíritu de Dios me reveló y me dijo: diles que el problema no es el muchacho, diles que el problema son ellos, porque desde que mi hijo estaba en el vientre de mi hija, desde ahí vino el problema a mi hijo. ¿Sabías que desde el vientre nosotros podemos ser afectados, dañados, lastimados por espíritus inmundos cuando los padres tienen problemas, cuando los padres profetizan o hablan palabras que no deben de hablar? Por lo tanto, al yo decirles a ellos lo que el Señor me estaba revelando, ellos me dijeron todo lo que había pasado en el embarazo. Después de que el Señor los liberó a ellos dos, el Señor empezó a liberar al hijo. Me empiezan a contar la situación del pastor de ellos, los pastores de ellos, y me empiezan a decir que su pastor de él les había dicho infinidad de veces que metieran al muchacho a un hospital psiquiátrico. Yo creo que nosotros los padres que amamos tanto a nuestros hijos, le hacemos la lucha a todo lo que se pueda. El Padre de la gloria, tu Padre y mi Padre celestial, nos ha hecho la lucha a todos. Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que no quiere que tú y yo nos perdamos. Él es un Padre que conoce todo lo que hay por dentro y por fuera de ti y de mí. Estos padres lucharon hasta el final, siguieron todo el proceso de seguir en la terapia de Cristo Jesús, no en la terapia del hombre, no con los médicos del mundo, sino con el médico de médicos. Y fue un proceso, la liberación de toda la familia. De ahí de este caso de este joven que tenía esquizofrenia, se ganaron muchas almas. ¿Por qué Dios permite algunas veces tener un caso de esos tan duro y tan difícil? Es porque Él tiene un plan perfecto. Te estaba hablando de los pastores que no están en el espíritu, que están en la carne, ¿verdad? Y que dan un consejo: mételo a un hospital psiquiátrico. ¿Tú crees que esa era la solución del muchacho, que lo metieran a un hospital psiquiátrico? No. Entonces, ¿para qué sirvió la muerte de Cristo? ¿Y para qué sirven las llagas de Jesucristo? ¿Y para qué sirve el derramamiento de la sangre de Cristo? Un pastor que no hace milagros por medio del Espíritu Santo de Dios no está haciendo la voluntad de Dios. Un pastor que no libera al pueblo de Dios no tiene al Espíritu de Dios.
Un pastor que no sana a los enfermos no tiene al Espíritu de Dios. Dios fija la mirada en aquel que es humilde de corazón, en aquel que sabe que nosotros no somos nada y le damos el lugar al Espíritu de Dios para que Él haga lo que tenga que hacer. Tienes que respetar a los ministros, siervos de Dios, sí, y a toda la gente la tienes que respetar. Pero si una persona te está obligando que lleves a tus hijos a un hospital psiquiátrico, yo no lo voy a respetar, perdón. No voy a respetar su palabra, porque respetar su palabra es hacerla. Respetar la palabra, o sea, de una persona que te está dando un mal consejo, ¿te va a llevar a dónde? A perder tu bendición. Tú y yo tenemos que saber que Dios todo lo tiene planeado, que Dios todo lo sabe, y que si tú y yo pedimos dirección de Dios, Él nos la va a dar. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos bien. Pero hay una mala noticia para algunas personas que no hacen la voluntad de Dios, que hacen todo lo contrario, creyendo que porque se sabe en la Biblia, que porque predican el Evangelio, creyendo que porque hablan lenguas, o porque son muy inteligentes, o porque son teólogos, o porque son personas que tienen mucho dinero, pero si no tienen al Espíritu de Dios, esas personas se consideran personas soberbias, personas orgullosas, personas arrogantes y egoístas. Una persona egoísta no comparte lo que tiene. Una persona que no es egoísta comparte y da de gracia lo que de gracia Dios te ha dado. Tenemos que compartir lo que de gracia el Señor te ha dado. Tenemos que dar de gracia lo que el Espíritu de Dios nos da. Y poder levantar más ministros, más siervos. Tenemos que libertar al cautivo y sanar al enfermo, porque por medio de la sanidad y la libertad, las personas empiezan a entender que hay poder en Cristo, y empiezan a entender que la palabra se hace viva en cada persona que recibió su milagro. Tú no puedes ser una persona incrédula. Tú no puedes vivir con incredulidad. Tú no puedes vivir con falta de fe, porque no creerle a Dios es un gran pecado. Sabemos que herimos el corazón de Dios, mis hermanos. Lastimamos el corazón de Dios. Cuando tú no le crees a Dios, que Dios puede sanar a un esquizofrénico, a un loco, a una enfermedad de cáncer o diabetes o cualquier enfermedad, esto a Dios le desagrada, esto a Dios le molesta, esto a Dios le entristece. No entristezcas el corazón de Dios. No estemos entristeciendo el corazón de Dios. No seas soberbio, no seas orgulloso, no seas arrogante, no seas egoísta. En Proverbios 6, 16 y 19 habla de 6 cosas que Dios aborrece, y aún 7 dice su palabra. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, las lenguas mentirosas, las manos que derramadas de sangre inocente. Aquí está hablando de aquellas mujeres y hombres que abortaron un bebé. ¿Sabías que todavía hay cristianos que no se han arrepentido? Cristianos que provocaron a la mujer que abortara. Esa persona se convirtió en una persona que derramó sangre inocente.
Y por eso es que muchas personas cristianas que tienen dones no pueden fluir, porque no han pedido perdón a Dios y al bebé que abortaron. Hay mujeres que abortamos. Yo fui una de ellas porque me engañó Satanás. Yo aborté a un bebé, pero yo no sabía lo que hacía, mis hermanos amados. Cuando el Espíritu Santo de Dios fijó su mirada en mí, mis hermanos, el mismo Espíritu de Dios me empezó a revelar todas las cosas que yo tenía que sacar de dentro de mí. Y fue muy doloroso y muy triste para mí el ser confrontada con mi propio pecado. Todos los pecados cometidos que tú y yo cometimos tienen que ser confesados. Desafortunadamente los pastores no les explican esto y no les enseñan a santificarse. ¿Sabes por qué? Porque no hay revelación del Espíritu Santo de Dios. Un pastor que no está lleno del Espíritu de Dios no le importan las ovejas que se pierdan. Lo único que les importa es llenar la iglesia de miembros y llenar el bolsillo de dinero. Pero quiero decirte, todo esto lo ve Dios. Y todo esto está escrito en el libro de la vida de todos nosotros. Si yo no tiemblo en la presencia de Dios, si yo no soy obediente a Dios, yo me puedo perder mi salvación. Todos nosotros nos podemos perder nuestra salvación, mis hermanos. Aquella persona que abortó un bebé, consciente o inconscientemente, tenemos que pedir perdón a Dios, porque aquí dice que Dios aborrece aquel que las manos derramadoras de sangre inocente, un bebé que estaba en el vientre de una mujer, en mi vientre por decir, esa criatura era inocente y por causa de los problemas que yo tenía con mi marido, yo decidí personalmente, por consejos de hombre, mis hermanos, por consejos de dos personas que aparentaban ser mis amigas. ¿Tú crees que las personas que te dan el consejo de que abortes son tus amigas? Son tus enemigos. Son tus enemigos. Sin darse cuenta, esas personas son enemigas de uno. Pero yo decidí tomar el consejo. Yo pude decidir, no lo aborto. De la misma manera, aún siendo nosotros cristianos, tú y yo podemos decidir, ¿pecas o no pecas? Ahorita ya no nos podemos engañar, mis hermanos amados. Ahorita tú y yo ya podemos decidir con la convicción de lo que es malo y de lo que es bueno. Tú y yo decidimos si nos vamos por el buen camino o nos vamos por el mal camino, o nos vamos un día por el buen camino y otro día por el mal camino. En pocas palabras, andamos a medias, ¿verdad? El versículo 18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Quiénes son esos? Los que hacen maldades, los que ponchan las llantas. Hace rato yo quería ponchar una llanta. No es cierto. No es cierto. Pero yo antes ponchaba llantas y quebraba las antenas de los carros. ¿Por qué crees? Antes de ser cristiana. Yo no sé si algún joven de los que están aquí alguna vez hiciste eso. ¿Sabes qué? Yo tuve que pedir perdón a todas esas personas. Que quiero decirte que si yo me lo pusiera cada uno y págale la antena y págale la llanta, me quedaba más pobre, ¿verdad? Bien pobre me quedaba. Porque por andar con malas amistades, mis hermanos, cuando andamos con malas amistades, con jóvenes que traen maldad, tú te contaminas. Pero tú decides si andas con jóvenes que hacen maldades o con adultos que hacen maldades, porque también hay adultos. Y hay cristianos, es lo peor del caso. Hay cristianos que también hacen maldades. Y tú y yo lo sabemos. Pero
Es decisión de nosotros andar con los malos cristianos o con los buenos cristianos. La palabra de Dios te dice, júntate con sabios, ¿y qué? Te harás sabio. Júntate con los necios, los tercos, te haces terca necios. Entonces, ¿qué nos conviene? Andar con los sabios. ¿Qué nos conviene? Andar con los buenos. Síganme los buenos, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos que nosotros decidir por lo que nos va a beneficiar, no lo que nos va a perjudicar, jóvenes adultos. Porque tú y yo somos inteligentes y tú tienes que ver qué es lo que te va a hacer bien y qué es lo que te va a hacer mal, ¿verdad? Apártate de los malvados, apártate de los inicuos, apártate de todos aquellos que están tratando de hacer el mal. En el versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras. Hay muchos que hablan mentiras. Y fíjate que me dijo, y la persona ni dijo. No dijo nada. Pero van y te dicen, fíjate que me dijo fulanita de tal, esto y esto y esto y esto. Y luego cuántas veces, fíjate, bien tremendo, cuántas veces cuando te vinieron con el chisme de que alguien había dicho alguna cosa, vas y le reclamas a la persona y te dice, yo cuando yo dije eso, a ver, tráeme a la... No, es que no quiere venir, que no quiere problemas. Pues ya se metió en un grave problema, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en la carne. ¿Cuántos me desgreñé? ¿A cuántos me agarré a moquetes? Oye, ¿por qué fuiste y le dijiste que yo había dicho cuando yo no dije nada? No, pues nomás, pues ahí te va por nomás, por andar de chismosa. Te provocan a ser agresivo, te provocan los problemas. Gracias a Dios que ahora el Espíritu de Dios está en mí, y ahora que digan lo que quieran, a mí qué me importa, ¿verdad? Gritaba uno de los pastores, aquí está Satanás, decía. Y yo decía, ¿dónde está para agarrarme los cuernos de tirarlo al suelo? Y luego decía, está dentro de la hermana Olivia. Ah, caray, no estaba enamorada del Señor. ¿Cómo? Yo decía, Señor, pues que me lo saque. Y llegaba con el pastor al último cuando se terminaba el servicio. Si al pastor usted dice que yo traigo al diablo adentro, pues sáquenmelo. No, yo no quiero problemas con el diablo. El diablo lo traía a él porque él estaba hablando algo que no era verdad. Hay mucha gente que aún viendo el video muchas veces me han dicho, es que me da mucho miedo lo que tú predicas, es que el problema eres tú, es lo que está dentro de ti. La palabra te golpea con la verdad. Y dice, no, habla mucho del diablo. No hablo nada más del diablo, yo te estoy hablando en algunas ocasiones de quién te tienes que cuidar. Tienes que conocer a tu enemigo. Tienes que conocer quién es tu adversario, quién es el que te persigue, quién es el que te quiere destruir. O sea, quién es el malvado, Satanás y sus demonios. Y no creas que Satanás se te va a aparecer con cuernos y todo rojo con la cola. No. A veces se te aparece una persona tan bonita, con el perfume más caro. ¿Y cuántas veces se trata de engañarnos? ¿Y qué pasa cuando no hay discernimiento? Muchos cristianos han caído en la trampa del diablo. Muchos cristianos han caído en la trampa del diablo y los han seducido, los han engañado y los han desviado del camino correcto de Dios. Donde no se habla del diablo, allá dice que ya está Dios solamente, ¿verdad? Pero el diablo, cuando ellos salen de la iglesia, ya en la casa de ellos, el diablo los trae a todo lo que da y no saben ni cómo defenderse. No es que le demos lugar al diablo, mis hermanos amados, es que si tú y yo no conocemos a nuestro adversario, dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y si la palabra lo habla y Dios me dice, habla de eso, pues yo voy a hablarte de esto. El diablo quiere que nosotros nos convirtamos de su equipo. Pero tú y yo ya no somos de su equipo, ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Hemos creído en un Dios todopoderoso que nos sacó de lo más vil, más despreciado, y que ahora el Señor nos está convirtiendo en santos. Porque santo es el Padre y santo tiene que ser el Hijo. No importa lo que te diga el diablo, que tú eres el diablo, no importa, él quisiera estar dentro de ti, porque en un tiempo estuvo, ¿verdad? Pero ya no más. No importa que te digan que eres la bruja, el brujo. ¿Qué te dice tu Dios y qué me dice Dios a mí? A mí no me importa lo que la gente diga. A mí me importa qué dice Dios de mí. ¿A quién le voy a dar gusto? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. Entonces no te pongas triste, no te agüites, como dicen por ahí. ¿Ah? No te pongas triste. Bienaventurado aquel, dice el Señor, que es vituperado por causa de su nombre. Gloria a Dios. Gracias por tu crítica. Gracias por juzgarme, porque estoy mirando que realmente soy de Dios, ¿verdad? ¿O te vas a poner a llorar? ¿O te vas a poner a pelear? ¿O te vas a poner a discutir? No, yo soy de Dios. ¿Por qué hablas de mí mal? ¿Sabes qué? Gloria a Dios. Bienaventurados aquellos que son vituperados por causa del nombre del Señor. Esa es una señal buena de que todo aquel que habla mal de ti es porque realmente no conoció a Dios que está dentro de ti. Tú tienes que tener la convicción y la seguridad de quién está dentro de ti. Yo sé que Dios está conmigo, porque el diablo es malvado, el diablo es malo, el diablo hace cosas destructivas, y el Dios que está conmigo hace cosas buenas. Hace cosas buenas. El Dios que está conmigo es amor, y el amor te lleva a amar a tu prójimo, te lleva a ayudar a tu prójimo, te lleva a estar intercediendo y orando por tu prójimo, te lleva a sanar los corazones, te lleva a restaurar los matrimonios, te lleva a pelear las buenas batallas por aquellos que están sufriendo persecución, que están sufriendo violencia. Todo aquel que habla mentira y que siembra discordia entre los hermanos. Hay iglesias donde están continuamente, hermanos se juntan para estar metiendo discordia, problemas en las iglesias. ¿Sabes que un pastor que no reprende a las ovejas que están metiendo discordia, no le importan las ovejas? Yo no estoy de acuerdo en el chisme, yo no estoy de acuerdo en la murmuración, yo no estoy de acuerdo en la división. Es algo que Dios me ha puesto en mi corazón, que yo abomine y yo aborrezca. Nosotros no podemos estar divididos, porque el que quiere dividirnos es Satanás. Son los espíritus inmundos para debilitar el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que estar ahora más que nunca unidos en el Espíritu de Dios, amándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, porque escrito está, mis hermanos amados, aquí nadie es más que nadie. Al único que se le tiene que dar la gloria y la honra es al Espíritu de Dios. El que diga que es más que el otro, que mejor se agacha hasta el suelo, porque aquí no hay nadie más que otro. El que ama a Dios y hace su voluntad, el que obedece a Dios, es el que Dios mira desde arriba y lo usa. Pero el arrogante, el orgulloso, el prepotente, el mentiroso, el que busca contiendas, pleitos, divisiones, ¿tú crees que a ese Dios lo va a usar? ¿Tú crees que a ese Dios lo va a elogiar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Tú y yo tenemos que ser humildes. Tenemos que representar a Jesucristo y tenemos que darnos amor, mis hermanos amados, porque todos los dones son buenos,
Pero dice el Señor que si no tenemos el don del amor, nada sirve. Los otros dones no sirven para nada. Porque dirán en aquel día, dice el Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre sané a los enfermos. Y el Señor puede decir, ¿sabes qué? Apártate de mí, hacedor de maldad. Yo a ti no te conozco. Porque no es por obra, mis hermanos, nuestra salvación. Los dones son irrevocables. Dios posiblemente te dio el don de profecía, el don de ministrar sanidad, el don de lenguas, el don de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos, el don de maestro. Cualquier don que Dios te haya dado, si no tienes el don del amor, de nada sirve. De nada sirve. Por eso es que es bien necesario que tú le digas al Espíritu de Dios, Señor, dame tu don, dame ese don de amor, Señor. Y cuando viene el don del amor, todo lo demás viene por añadidura, porque vas a amar a Dios por sobre todas las cosas y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Te vas a preocupar por aquellos que están endemoniados, por aquellos que necesitan ser salvos y ser liberados. No te va a importar el precio que tengas que pagar, mi hermana, mi hermano. Porque no nos importa pagar el precio que tengamos que pagar a aquellos que tenemos amor por las almas. No importa hasta dónde el espíritu inmundo quiera destruirnos y dañarnos. Sabemos que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él nos va a proteger y cuidar. Nosotros tenemos que añorar y pedir a Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos es el amor de Dios y es obedecer a Dios. Tenemos que ser humildes en espíritu y en verdad y reconocer todas las necesidades que tú y yo tenemos delante de Dios. Reconocer su dependencia. Reconocer que tenemos que humillarnos delante de Él. Por lo contrario, una persona orgullosa es aquella que tiene una actitud independiente, una actitud que cree que no necesita a Dios, una actitud que cree que no necesita humillarse delante de nadie, una actitud que cree que no depende de Dios, una actitud que piensa que Él todo lo sabe, que piensa que Él todo lo puede sin Dios. ¿Qué hacemos tú y yo sin Dios? Nada. ¿Qué hacíamos en otros tiempos sin el Espíritu de Dios, mis hermanos? Nada. Puras barbaridades. Nada bueno hacíamos. Y si hacíamos alguna que otra cosa buena, como que no se veía, porque hacíamos más malo que bueno, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se me duerman, ya casi termino. Vamos a Salmos 138:6. Y dice, porque Jehová es excelso y atiende, mas al altivo mira de lejos. Al altivo mira de lejos. Al orgulloso, al soberbio, dice que lo mira de lejos. ¿Dónde crees que Dios tiene su mirada? Dios tiene su mirada en el humilde, mis hermanos, en aquel que tiembla en su palabra. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla en mi palabra. ¿Cómo es que temblamos en su presencia? Hay una historia en la Biblia, y con esto voy a terminar, a donde Dios fijó sus ojos en un niño. En ese niño, porque desde niño él se sentía valiente, desde niño él se sentía guerrero, desde niño era inteligente,
Desde niño tenía mucho potencial. Desde niño se sentía capaz de hacer todas las cosas con la ayuda de Dios. Desde niño los dones se los activó. Quiero decirte que Dios se impresionó de este niño y fijó su mirada en él y lo hizo rey. Le llamó la atención a nuestro Señor la humildad de ese niño. ¿Sabes por qué Dios dice que si no somos como niños no podemos entrar al reino de Dios? Tú y yo tenemos que mirar a esos niños que son tan humildes, a esos niños que tan fácil te perdonan cuando los golpeas, cuando los golpeaste en el pasado, que se les olvidó que les pegaste, que les gritaste, que los insultaste. Porque cuando éramos niños, mis hermanos, si nos golpeaban sin deber ni temer, a los minutos ya estábamos abrazando a papá o a mamá o a la persona que nos agredía, porque se nos olvidaba. Pero ahora de grandes, mis hermanos, muchos cristianos todavía batallan para perdonar, batallan para olvidarse del daño que se les hizo. Por eso es que Dios pone la mirada fija en personas que son fáciles de perdonar, que son humildes de corazón, en personas que dicen: ya entendí, Señor, la persona que me hirió, que me lastimó, que me ofendió, son personas que no te conocen, son personas que no tienen tu espíritu, Señor. Porque sabes que toda persona que te hirió y te lastimó son personas que realmente no han conocido al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es bueno, el Espíritu de Dios es amor, todo lo soporta, todo lo perdona. El Espíritu de Dios es benigno. El Espíritu de Dios te hace comprender a los pecadores, comprender a aquellos que no quieren nada con tu Dios. Te hace comprender la necesidad tan grande que ellos tienen y te hace sentir amor por ellos y te hace sentir compasión por ellos y misericordia. Y tu mismo corazón empieza a sentir necesidad de orar por ellos. Tu mismo corazón empieza a sentir amor por ellos, para que no se pierdan. Porque tú y yo sabemos que todo aquel que no se arrepienta de sus pecados se perderá en el infierno. Pero si tú y yo ponemos de nuestra parte, intercedemos y oramos por ellos, ellos se ganarán. Y entonces partirán con nosotros hasta el reino de Dios. Quiero que leamos en Segunda de Reyes 22:1. Y quiero que veas que lo que te estoy hablando es verdad. Esta historia a mí me impactó, está más larga. Si quieres, lee ahí en Segunda de Reyes 22:1 y todo lo demás. Te voy a leer solamente cómo Dios escogió a este niño, para que tú entiendas que Dios fija su mirada en aquel que es humilde de corazón, en aquel que dice: yo quiero, Señor, dejar todo mi pasado, dejar todo mi pecado. Y dice ahí en Segunda de Reyes 22:1, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. ¿De cuántos años, mis hermanos? ¿Dice ahí o no dice? Amén. ¿Y qué dice? ¿En dónde reinó? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Cuántos años? 31 años. El nombre de su madre fue Gedido, hija de Adaía de Boscat. Yo tengo
tengo más citas bíblicas aquí, tengo bastante que leerte, pero yo sé que ya es un poquito tarde. Pero quiero explicarte un poquito de la historia de este niño. Este niño empezó desde su corta edad a ser usado por Dios. Imagínate un niño de 8 años, mi hermana, mi hermano. Imagínate realmente quién era ese niño. Obviamente era un niño que Dios fijó su mirada en él. Y era un niño que realmente, sus padres no le dieron un buen testimonio. Ese niño padeció, sufrió, hubo cosas terribles en su familia. Pero en su mente y su inocencia de él decidió, mis hermanos amados, él decidió hacer la diferencia, no ser como sus padres. Él decidió santificarse aún siendo un niño. Él decidió tomar el mejor camino que el camino que estaban tomando sus antepasados. Tú y yo tenemos la decisión de tomar el camino que tú y yo quieramos tomar. Nadie te puede obligar a hacer lo malo. Nadie. Tú tienes libre albedrío de hacer lo bueno o hacer lo malo. A este niño tan pequeño pudieron verle obligado a hacer lo malo, pero era un niño firme, de un carácter fuerte, un niño decidido a caminar por el camino correcto y verdadero. Este niño reinó de tal manera que todos estaban a sus órdenes. Cuando él decía algo, él determinaba la palabra y la palabra tenía que ser obedecida, porque él estaba respaldado por el Espíritu de Dios. Cuando hay una persona llena del Espíritu de Dios y una persona no se sujeta a lo que está en el siervo de Dios, está esa persona desobedeciendo a Dios. Este niño era tajante y seguro de él mismo, que lo que él estaba ordenando y mandando, él era respaldado por el Espíritu de Dios. Todas las cosas que él hacía eran dirigidas por el Espíritu de Dios. Este niño logró levantar una iglesia que había estado en ruinas, una iglesia que la fisuraron tanto, que la dañaron tanto, un lugar donde se predicaba el evangelio, pero había más gente malvada que gente buena. Destruyeron la iglesia de tal manera que esta iglesia, cuando este niño, Dios le reveló que era necesario que se levantara nuevamente esta iglesia, él tomó a todos aquellos soldados y mandó a que repararan la iglesia, y no importó agarrar el dinero necesario que estaba en el reinado para reparar la iglesia de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reparar la iglesia de Dios. Quiero decirte, la iglesia somos tú y yo. Nosotros no podemos hacernos daño los unos a los otros. Nosotros tenemos que ser reparadores de almas, reparadores de almas. Te estoy hablando de una persona que está herida, ofendida, lastimada, una persona que inclusive puede tener espíritus inmundos. Nosotros, como ministros de Dios, tenemos que ser reparadores de almas. Dios no nos mandó a juzgar, Dios no nos mandó a criticar, Dios no nos mandó a lastimar, Dios nos mandó a reparar. Si tú más adelante quieres ser reparadora y reparador de almas,
Deja que el Señor ponga su mirada en ti. Que Él ponga su mirada en ti. Y dile: Señor, aquí estoy. Si hay arrogancia dentro de mí, si hay orgullo dentro de mí, si hay prepotencia dentro de mí, si hay dolor dentro de mí, si hay falta de perdón dentro de mí, Señor, pon tu mirada en mí y límpiame. Porque eso es ser humilde. Pero si tú piensas que no te hace falta nada, y realmente sí te hace falta, te consideras una persona arrogante, orgullosa, y ¿sabes qué? Vas a perder todas tus bendiciones, porque Dios aborrece a los orgullosos. Dios dice que quita su mirada de ellos, mas pone su mirada en los humildes que reconocemos que todavía nos hace falta que nos siga limpiando. Yo no sé tú, pero yo sí necesito que Dios me siga limpiando. Yo sí necesito que Dios siga escudriñando dentro de mí las cosas que todavía falta que Él remueva de mí. Y yo estoy dispuesta a pagar el precio que tenga que pagar para que Él me siga santificando y purificando, porque yo sí tengo deseos de estar en su reino. Yo no sé tú. Yo sí quiero estar en su presencia. Yo sí quiero un día verlo a Él cara a cara y que Él me diga: bienvenida a la casa que te tengo preparada para ti. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque ¿sabes qué? Si pensamos que hacemos mucho, ¿sabes qué? No. Hacemos tan poquito. Estamos haciendo tan poquito para la obra de Dios. Yo no me considero que hago mucho, a pesar de que continuamente todos los días hay algo que yo tengo que hacer para Dios. Pero eso no quiere decir que yo hago mucho. Yo quisiera estar todos los días predicando el evangelio a toda criatura. Pero quiero decirte, es necesario todavía que muchas de las cosas sean quitadas de cualquiera de nosotros. ¿Cuánto es lo que realmente tú haces para Dios? ¿Realmente has dejado las cosas las cosas del mundo? ¿Realmente has dejado tu viejo hombre o sigues ahí todavía con ciertas áreas del viejo hombre? Quiero decirte, esto te va a estorbar. Esto te puede estorbar para entrar al reino de Dios. Yo no quiero que te pierdas, pero el más interesado en que no te pierdas es Dios. Es Dios. ¿Qué te puede impedir decirle al Señor: Señor, límpiame más? No te impide nada. El único que te quiere impedir las cosas que tienes que hacer es el enemigo, que no quiere que tú te santifiques, que no quiere que tú te limpies, que no quiere que tú reconozcas que necesitas dejar muchas áreas de tu vida para poder seguir adelante. Hay un camino que recorrer, mis hermanos amados. Hay un camino hermoso que recorrer. Ese camino que nos va a llevar a la vida eterna. Ese camino que nos va a llevar a la gloria de Dios. Ese camino que nos va a llevar a la felicidad y al gozo. Que si en algún momento tú experimentases el gozo y la alegría aquí en la tierra, quiero decirte que el gozo y la alegría que vas a experimentar o que vamos a experimentar en el reino de Dios es muy diferente. Si te consideras que eres feliz aquí en la tierra con lo que tienes, yo solamente te quiero pedir que pienses un poquito cómo te vas a sentir en la presencia de Dios. ¿Cómo será tu felicidad en la presencia de Dios cuando estés allá? Esa felicidad que ni tú ni yo todavía conocemos. Pero si aquí yo ya puedo sentir la felicidad de saber que soy útil para Dios y de saber que yo llamo la atención de Dios y que Él mira desde el tercer cielo, a cada uno de nosotros y mira nuestra condición, cómo andamos cada uno de nosotros. Yo sé que yo le echo ganas, sé que yo intento y deseo todos los días llamar la atención de Dios para que Él se agrade de mí. ¿Estás buscando la atención de Dios para que se agrade de ti? Ponte de pie.